Bienvenidos a Memorias del Presente, una serie de conversaciones a propósito del informe que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad presentó hace algunas semanas. Para hablar de este tema nos acompañan hoy Tania Rodríguez, directora de Territorios de la Comisión. Bienvenida, muchas gracias. Gracias, Patricia. Y Mac Yuri Gil, coordinador de la región Antioquia Eje Cafetero. Hola, Patricia. Muchas gracias. Tania, jefa. Bueno, muchas gracias por venir a conversar con nosotros, que representamos a las universidades de Medellín aliadas, para llevar un poco el detrás de cámaras del informe de la comisión y también algunas ideas que nos permitan empezar esta conversación que el país necesita hacer ahora. Vamos a hablar como en esta primera parte de cómo la comisión, digamos, observa el territorio colombiano y de alguna manera realiza una taxonomía para poderlo entender. Ese es un proceso metodológico muy importante. A nosotros nos enseñaron, todos hemos trabajado las investigaciones en ciencias sociales a partir de saber que Colombia es un país de regiones demarcadas por la geografía, por ciertos aspectos culturales, pero ustedes llegan y van a hablar de este país en cuanto al conflicto armado y en búsqueda de unos relatos que contribuyan a la verdad. Y quisiera que Tania nos contara cómo hicieron ese primer ejercicio de volver a leer el mapa y pensar cómo empezar a interrogar al país sobre este tema. Hubo como dos momentos diferentes. Cuando recién arrancó la comisión revisamos las investigaciones que ya existían, revisamos los indicadores de violencia que ya tenía el país y que había construido pues todo el andamiaje institucional y la academia, digamos. A diferencia de otros países donde han habido comisiones de la verdad, Colombia es un país que ha estudiado con mucho detalle su conflicto. Entonces, con base en esa información hicimos una primera regionalización, que realmente era una regionalización inicial para arrancar el proceso de despliegue. Todavía no era al inicio, esa no era la regionalización, no sabíamos que no iba a ser la del informe, digamos, era una que además fuera sencilla para mover los equipos al interior de esas regiones, y ahí definimos que íbamos a tener 10 macroregionales, que íbamos a tener un equipo por macro y que íbamos a tener equipos regionales a su interior, y además, digamos, en el país, y además tuvimos también lo que fue la macro, lo que ha sido la macro internacional, que es la macro que ha trabajado todo el tema del exilio, entendiendo también que, digamos, dado que el territorio es una construcción social, también a un territorio colombiano que se fue con los colombianos que están fuera de Colombia. Y con esa primera regionalización iniciamos el proceso de despliegue territorial, llegamos a tener 30 equipos regionales regados por todo el país. Y luego, después de la escucha, de la revisión de las bases de datos, de las investigaciones, pero sobre todo teniendo en cuenta lo que emergía de la escucha, porque la comisión definió que su metodología era una metodología inductiva, volvimos a mirar la regionalización, para mirar si efectivamente la regionalización que teníamos se sostenía o no. Y ahí tuvimos muchas inquietudes. Yo recuerdo que tuvimos discusiones con los coordinadores territoriales, con los comisionados, de si deberíamos tener un informe para cada equipo regional que habíamos tenido, porque los territorios de alguna manera son móviles, entonces uno podría hacer un informe para cada municipio, para cada departamento, pero la decisión final que se tomó después de todas estas conversaciones era que íbamos a privilegiar las dinámicas territoriales del conflicto, y esas dinámicas en general no respetan las divisiones político-administrativas, y eso lo hicimos a través de entender cuáles eran las constantes que veíamos, las continuidades, las dinámicas que conectaban diferentes territorios, y de esa manera llegamos a la regionalización que finalmente tiene el informe, que de alguna manera se acerca a la que tuvimos inicialmente, pero hay cosas que no, que se rompen. Por ejemplo, teníamos una macro surandina donde estaba Putumayo, Valle, Cauca, Nariño, y luego cuando hicimos ya la mirada desde la escucha nos dimos cuenta que no funcionaba y que había que hacer dos textos distintos que realmente dieran cuenta de dinámicas del conflicto. Sí, Tania está diciendo una cosa muy interesante, que es tomar el testimonio, cuando ella dice la escucha, como una variable muy importante a la hora de tomar esa decisión,
más allá de la cordillera, el río, la comida, formas del folclore, como se dividía antes el país, hacerlo a partir de lo que la gente contaba en esos encuentros. ¿Cómo afectó eso la decisión de la región Antioquia Eje Cafetero Max? Yo creo que en el caso nuestro, nosotros empezamos con una macrorregión que eran 4 departamentos, Antioquia, Risaralda, Caldas y Quindío, con 3 equipos territoriales ahí, un equipo en Medellín, un equipo en Apartado y un equipo en Pereira. Y desde el principio nosotros teníamos como una especie de percepción y teníamos 2 realidades diferentes. Teníamos por un lado Urabá, y Urabá era siempre el sinónimo de la guerra, ¿cierto? De ataques armados, masacres, militarización, una región pues asociada como históricamente a la guerra, y el eje cafetero, que era como una especie de remanso de paz, ¿cierto? Donde nunca había pasado nada, un paisaje pues muy bucólico y más o menos como Suiza acá. Y entonces, bueno, ¿cómo comprender eso? Aplicando la metodología que Tania contaba de comenzar a escuchar, y esto terminamos tomando una decisión, y era, por un lado, trabajar el eje cafetero independiente, y ahí se puso en evidencia una cosa, y es como no era tan apacible lo que había pasado allí. Lo que pasa es que se había construido un relato hegemónico de que allá no había pasado nada, pero cuando comenzamos a desentrañar nos encontramos una gran cantidad de violencias, la presencia de organizaciones insurgentes, por ejemplo, en todo el corredor de Risaralda, límite con el Chocó, la presencia de las FARC, por ejemplo, en los límites entre Antioquia y Caldas, un fenómeno paramilitar muy intenso en el Magdalena Medio caldense, unas presencias de violencias del narcotráfico desarrolladas con clave contrainsurgente en el eje cafetero. Entonces teníamos ahí una región como descubriéndose, y por el otro lado teníamos Antioquia, y en ese Antioquia teníamos una región del Magdalena Medio que hacía parte de otra macro, que fue la macro Magdalena Medio, pero teníamos 2 territorios que nos dimos cuenta que no podíamos dejar por fuera. Por un lado el Bajo Atrato, ¿cierto? Toda esa zona sur de Urabá, límite con el norte del Chocó, ahí habían unas continuidades culturales, políticas, económicas y de presencias de dinámicas del conflicto armado. Y la otra zona que dijimos que nos dimos cuenta pues un poco con el trabajo de investigación que no se podía dejar por fuera era el sur de Córdoba, ¿cierto? Y el sur de Córdoba significaba toda esa zona limítrofe con el Bajo Cauca antioqueño, ¿cierto? O sea, y para la gente que somos de Antioquia lo sabemos. O sea, vos llegas a Caucasia y pasás a Planeta Rica y ahí no hay ninguna diferencia. Ahí hay un continuum cultural y económico y político. Y mirando la historia del conflicto armado nos encontrábamos, por ejemplo, una presencia de 2 grandes fuerzas. Una, el EPL surge en el sur de Córdoba, rápidamente se baja hacia el norte de Antioquia y se mueve hacia Urabá, y la otra, la presencia del Frente Quinto de las FARC, que nace pues digamos como también en esa zona, y luego todo el fenómeno paramilitar de las ACU, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Entonces esa fue como un poco la reconfiguración territorial que nos produjo el proceso de indagación. Estaba hablando ahora Max de la zona del Viejo Caldas o del eje cafetero como el idilio o más o menos el pueblito feliz, y cuando se pone el oído y la gente se dispone a hablar, descubren que hay un relato que se ha ido estableciendo, digamos, sobre esas voces un poco silenciadas o digamos más contenidas que empezaron a contarles esos hechos de violencia. Hubo otros territorios del país donde uno pudiera detectar que pasaba lo mismo, es decir, o zonas silenciadas o zonas que tenían ya un discurso montado que no correspondía precisamente a los hechos. Pues yo creo que el eje cafetero es como el emblema de lo que encontramos, donde había un discurso como de que el conflicto armado por ahí no había pasado, pero lo que también nos dimos cuenta es que hay otras regiones en donde la información era muy poca y no se sabía muy bien cuál había sido la dinámica. Por ejemplo, otra de las regiones que para nosotros fue muy complejo, porque por ejemplo uno mira Antioquia y hay todos los estudios del conflicto armado en Antioquia, en el Cauca, hay mucha investigación, pero cuando llegamos por ejemplo a la Amazonía,
casi no había nada, y nos dimos también cuenta del impacto tan profundo que sobre las comunidades indígenas, sobre el territorio, la interconexión del conflicto armado con los procesos de deforestación en una zona tan importante en términos ecosistémicos. Entonces recuerdo también todo lo que pasó con Amazonía. Amazonía para mí, y yo creo que para los equipos también, fue, digamos, fue de las cosas más novedosas que encontramos, porque la investigación es mucho menor que en otras regiones. Yo diría que esas dos son las regiones donde más como novedad había en lo que estábamos encontrando, aunque en todas nos encontramos con una realidad más dura de la que uno se podría imaginar. Yo creo que yo nunca había escuchado relatos tan profundos, incluso en regiones muy estudiadas, y gente que todavía nos decía que nunca había sido escuchada y que nunca había contado su historia. Pero esas son las regiones donde yo creo que, o porque había un discurso hegemónico que decía que no había pasado nada, y en Amazonía que no había ese discurso hegemónico, pero sí había demasiado subregistro, menos investigaciones, entonces había mucho más que descubrir, digamos, en términos del conflicto armado. Bueno, y a propósito de lo que estás diciendo, de esa riqueza de testimonios, vamos a escuchar al comisionado Alejandro Castillejo, que nos va a hablar precisamente del componente testimonial. Bueno, el volumen testimonial del informe de la Comisión de la Verdad se llama Cuando los pájaros no cantaban, : historias del conflicto armado en Colombia, y es realmente un tejido de historias, un tejido de afectos, un tejido de potencialidades y formas de narrar el país con una perspectiva que se sitúa no tanto en las estéticas de lo grotesco, sino en la vida cotidiana de las personas, en la manera como la violencia reverbera o tiene un eco en la vida de los seres humanos a lo largo del tiempo. Entonces es un texto que está hecho de eso, de pequeñas historias que sean legibles, que se puedan leer por cualquiera, que puedan moverse y que tengan un espíritu precisamente de congregar a los colombianos en torno a historias que parecen muy distantes, pero en el fondo están profundamente interconectadas. Entonces, después de esos análisis, finalmente, ¿cómo partieron el país ustedes para poderlo estudiar? Tenemos 12 textos en el informe. El volumen territorial del informe es una colección de libros, no es un solo libro. Básicamente es una colección que trata de presentar un relato sobre lo que fue el conflicto armado en cada una de esas regiones. Tenemos un texto para el Caribe colombiano, tenemos un texto para Antioquia, Urabá, pero por ejemplo en el texto de Antioquia se incluye esta parte de Córdoba que es más Urabá, la parte del Chocó que es más Urabá. Tenemos un texto para el Magdalena Medio, tenemos un texto para lo que nosotros llamamos la frontera nororiental, que es toda esta zona de norte de Santander, Catatumbo, Arauca, que es la frontera con Venezuela. Tenemos un texto para la Orinoquía, para la Amazonía otro. Tenemos un texto que cuenta la historia de lo que ha sido el Valle del Cauca y el norte del Cauca, otro que habla de la zona de Nariño y del sur del Cauca, uno que coge el Pacífico, otro que habla de la zona andina, Tolima, Huila, Cundinamarca y Boyacá. Creo que ahí están. Además tenemos el texto del eje cafetero, además tenemos 2 ensayos, uno sobre las dinámicas urbanas del conflicto, que ahí también hicimos un esfuerzo por tener un texto donde Max también estuvo trabajando bastante, comprender cómo esas dinámicas propias de las ciudades intermedias, grandes, y además tenemos un texto sobre los impactos en el campesinado, que fue una cosa que emergió con mucha fuerza, digamos, en la escucha territorial, y que dado que de todas maneras hay un capítulo étnico sobre pueblos étnicos, en el capítulo territorial tenemos un ensayo sobre los impactos en el campesinado, que es una de las principales víctimas del conflicto. Esa es la forma como finalmente decidimos. Yo ahí solo quisiera decir que estas fronteras nosotros siempre las pensamos como unas fronteras porosas, como en realidad son. Entonces, por ejemplo, Córdoba aparece en Caribe y aparece en Antioquia,
así como Pacífico tiene una unidad analítica porque hay una relación directa entre cómo se dio el conflicto en el Pacífico y el racismo estructural que vivimos, pues en Antioquia hay un pedazo de Chocó, en Valle hay un pedazo de Buenaventura, hay unas dinámicas que conectan, entonces son fronteras que no son radicales y los textos conversan entre ellos. Llegamos a 12 textos que vamos a poder conocer pronto. Y mi pregunta es cómo lo hicieron. Ahora es como el trabajo de campo, eso de ir a caminar, a recorrer, para poder escuchar, seguramente hacer talleres, ese despliegue, digamos, de investigadores por todo el país. ¿Cómo armaron ese equipo? Y me gustaría que Max nos contara cómo funcionó en esta macrorregión que nos puede servir de ejemplo del país. Nosotros en el equipo de trabajo comenzamos con la conformación de 3 equipos territoriales, uno en Medellín, uno en Apartado y uno en Pereira, que tenían pues sus áreas de influencia. En el caso Antioquia el de Medellín tenía influencia sobre Antioquia, con excepción de el Magdalena Medio, que quedaba en la macro Magdalena Medio, y con excepción de Urabá, que a Urabá le sumamos los municipios del occidente antioqueño, con una división un poco arbitraria que era como de Santa Fe de Antioquia para arriba, quedan en la territorial Urabá, y de Santa Fe de Antioquia para acá quedan en Antioquia, y el equipo del eje cafetero que tenía centro en Pereira, que atendía a Caldas, Risaralda y Quindío. Al interior de los equipos teníamos fundamentalmente como dos tipos de perfiles. Teníamos gente más perfilada hacia el campo de investigación, que lo llamábamos analistas de esclarecimiento, analistas de investigación, y otras personas más encargadas como del relacionamiento con organizaciones sociales y de lo que se llamaba en su momento el diálogo social en la comisión, aunque en el caso nuestro no iban como equipos separados, sino que actuaban de manera integral. Entonces, por ejemplo, nosotros comenzamos a hacer salidas a municipios, ¿cierto? Fuimos a muchos lados, fuimos a Yermal, a Andes, a Briceño, a Norí, a Amalfi, Caucasia, el Bagre, algunos pues, de los ejemplos que Granada, San Carlos, San Rafael, Sonsona, Bejorral, Argelia, Nariño. Entonces, al principio lo que hacíamos era unas visitas en las cuales, mientras unas personas presentaban la comisión, luego los equipos se dividían y unos se dedicaban o a la escucha de testimonios o a acompañar algunos ejercicios de toma de entrevistas colectivas, mientras otras personas estaban más, digamos, como en labores de diálogo social, presentando qué era la comisión, haciendo pedagogía, trabajando pues como elementos más de divulgación del mandato, ¿cierto? Digamos, esa es como la primera fase. Bueno, eso tiene un periodo previo de preparación, especialmente del equipo de investigación, y era como habilidades para la escucha, ¿cierto? Entonces, bueno, como qué cosas éticas había que tener en cuenta, pues qué significaba una escucha con las víctimas, pues resaltar la importancia del respeto, la empatía, de comprender lo que le estaba pasando a esa persona. Estas escuchas no eran una encuesta, ¿cierto? Ni eran una toma de una declaración, pues en las que uno estaba de una vez tomando una digitación como una declaración ante un juzgado. Eran conversaciones realmente, y esa era la orientación. O sea, y era teníamos una grabadora, ¿cierto? Porque digamos el instrumento de recolección de la información era la grabadora, pero eso nos quitaba el componente como de estar pendientes. No tomaba nota, pues se señalaba algunas cosas, pero esto era una conversación. Pues sí, como conectar con la persona, entenderle los ritmos, lo que estaba ahí, porque uno después también podía poner en las observaciones asuntos como de esa percepción, que eso no queda en la grabación. Ese fue como digamos una parte del proceso, y luego ya fuimos como filtrando la información que teníamos, ¿cierto? O sea, como que al principio era un poco escucha generalizada sobre diferentes asuntos, pero luego íbamos como identificando cosas que ya nos interesaba profundizar, patrones, razones explicativas. Entonces ya la escucha se iba haciendo más dirigida. Sin embargo, una cosa que es muy importante es recalcarle a las personas que, a propósito de algunas de las discusiones que ha suscitado la publicación del informe, nosotros no dejamos por ningún motivo de escuchar a nadie que lo pidió. Y eso es muy importante que lo digamos, porque nadie podrá decir que la comisión no lo quiso escuchar, pues como que le dijimos, ay no, ya de secuestro tenemos muchas, ya no queremos. Jamás. O sea, nosotros escuchamos hasta el último día. O sea, ayer me estaba llamando una compañera de la oficina de Bogotá que si podíamos tomar un testimonio, ¿cierto? Y yo creo que eso es muy importante porque de alguna manera reflejaba que la comisión intentó hasta el último momento
mantener una escucha abierta. O sea, no fue una escucha todo el tiempo como de que no, llegamos con unas hipótesis preconcebidas a probarlas. Yo creo que nosotros nos dejamos sorprender, y eso era muy importante, de que esa escucha nos llamara la atención sobre cosas. Tania, ¿y qué cosas te llamaban la atención de lo que los colegas que estaban en el campo iban recogiendo? Es decir, hemos dicho país diverso, país de regiones. Digamos que a tu oído también llegaban esos matices de la forma de contar o el tipo de hechos que contaban. ¿Cuál es como el punto de diversidad de esas regiones? Pues yo creo que cada región en la escucha nos fue mostrando como dinámicas particulares que marcaban la dinámica del conflicto de esa región. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos la frontera nororiental fue para mí también muy sorprendente, todo lo que empezamos a escuchar respecto de las dinámicas de desaparición forzada que cruzan la frontera, todos los desaparecidos que fueron desaparecidos en el territorio venezolano como parte del conflicto armado. También me sorprendió mucho, por ejemplo, no me sorprendió porque lo sabíamos, pero emerge con mucha fuerza, por ejemplo, en la Orinoquía, la forma como el conflicto armado está vinculado a los procesos de colonización que se dieron durante todos los años 60, en la Amazonía todo el tema de lo ambiental aparecía con mucha fuerza, la forma como el conflicto armado ha promovido la deforestación, ha facilitado, digamos, el desarrollo de proyectos que afectan el medio ambiente para una región como esa. En el Pacífico, con mucha fuerza la vinculación entre el conflicto armado y el racismo. Y así, digamos, cada región. Me sorprendió también mucho en la zona centro del país. Muy temprano apareció con mucha fuerza lo que en Huila, en Tolima, lo que fueron lo que se llamó los falsos positivos, con muchísima fuerza. Entonces yo creo que cada región empieza en Antioquia, aquí en Antioquia apareció con mucha fuerza todo el tema de la violencia política, con mucho énfasis lo que han sido las luchas sociales y políticas y la forma como la violencia, especialmente paramilitar, pues acalla toda esa movilización. Y yo creo que cada región en la escucha fue mostrando como, claro que en todo lado pasó todo y estuvieron los actores, pero cada región empezaba a mostrar como unos ejes analíticos, y alrededor de eso fue que nosotros al final construimos también la regionalización, y son como los énfasis que cada región hace. En la Orinoquía, por ejemplo, es una región que trata muy bien lo que fueron los órdenes violentos de las FARC, porque es un territorio que ellos controlaron en un porcentaje importante. Entonces cada región fue tomando como esas particularidades a partir de lo que la gente misma decía, que yo creo que fue muy importante en ese proceso de la comisión, que realmente tratamos de que fuera un proceso inductivo, como decía Max ahora. Por supuesto, todos nosotros éramos investigadores y traíamos ideas. Por ejemplo, fue muy interesante en el Caribe, recuerdo yo a Eduardo Porras, que es nuestro coordinador allá, nos decía, yo estaba convencido que la violencia acá había sido paramilitar, las grandes masacres, y cuando empezamos a escuchar nos dimos cuenta que, por ejemplo, las FARC tenía una gran violencia selectiva. Ellos no hacían grandes masacres, sino, digamos, seleccionaban personas particulares, y todo eso empieza a emerger, y uno también como investigador transforma sus ideas de lo que tenía supuestamente claro sobre el conflicto. Max, vos has sido un estudioso de la violencia en Antioquia, en Medellín, durante muchos años, y has trabajado en derechos humanos ampliamente. Ahora que estuviste escuchando, ¿qué te sorprendió de nosotros? O sea, en esos ejercicios de trabajo de campo, ¿emergió alguna información, relato, modalidad, historia que no estuviera muy clara en tu radar, o que fuera realmente una revelación de la región? Yo creo que lo que más... Yo había trabajado, como vos decís, en derechos humanos, entonces había escuchado víctimas en numerosas ocasiones. Esta era la primera vez que yo escuchaba responsables como de una manera tan sistemática, y me impresionó mucho en los relatos tanto de gente de las fuerzas militares como de las FARC y de paramilitares, como la rapidez con que la gente normalizó matar, sin mayor contención ética, ¿cierto? Y ahí, pues, por un lado, me impresionó hablar con militares responsables de ejecuciones extrajudiciales, porque cuando uno les escucha el relato, más allá, pues, digamos, de los elementos de la sistematicidad
es muy impresionante uno escuchar a una persona que dice, no, nosotros entonces contratábamos con un señor y ese señor nos conseguía unos muchachos y nos los traía y esto. Pero recuerdo mucho una historia, a mí me marcó mucho esa historia, un oficial que estuvo en un batallón en el oriente antioqueño y muy recién llegado a la unidad militar, el superior le dice, vaya con tal persona y coordinan una acción que vamos a hacer. Llega el oficial, es una persona paramilitar de las autodefensas en ese momento del bloque Metro, y esto, la acción es, hay 3 muchachos amarrados a quienes hay que matar. Este oficial se resiste, dice, yo no soy capaz. Y de ahí en adelante empieza una acción de extrañamiento por parte de sus colegas en el batallón. O sea, cuando él llega a comer, los otros se paran y se van, no le hablan, el oficial al mando de la unidad militar lo regaña, lo insulta, ¿cierto? Y entonces, a la siguiente acción, este oficial dice, yo lo hago, yo mismo lo hago, y mata a varias personas. Eso me parece muy impresionante de cómo puede funcionar una especie de código colectivo que lleva a una persona a que abandone su modalidad, como sus contenciones. Y me impresionó mucho la forma como la guerrilla naturalizó cosas como el secuestro. O sea, y cómo convirtió a la gente en mercancías. O sea, realmente, para ellos los secuestrados se convirtieron en mercancía. O sea, para mí era muy impresionante escuchar que alguien dijera, y entonces a esa persona se murió y nosotros seguimos negociando con la familia para que pagaran por la entrega del cuerpo. Y no pagaron y entonces no lo entregamos. O sea, ese tipo como de relatos de la banalización de la barbarie me impresionaron mucho. Y sentir que, lo digo con mucha franqueza, no hay gran diferencia entre las razones de quienes estuvieron en los ejércitos paramilitares, en las Fuerzas Armadas o en la guerrilla. Sí, yo creo que un elemento muy fuerte del informe y del trabajo de la comisión es haber podido contar con las voces de los responsables, porque en ejercicios previos aparecían eventualmente, pero no había mucha constancia, no eran voces, digamos, en cantidad como son ahora en la comisión. Y vamos a escuchar a Alejandro Castillejo, el comisionado que tuvo en sus manos, en su pensamiento, la recolección de los testimonios. Bueno, del ejercicio de escuchar aprendimos muchas cosas. Primero que la escucha, y era algo que en el fondo sabíamos, pues porque hay muchos años de trabajo detrás de este libro, sabíamos que la escucha es un fenómeno social, sabíamos que escuchar no era solamente sentarse frente a alguien con una grabadora, sino que el proceso mismo de qué hacemos con el material de la grabación es una forma de escucha, que la transcripción es una forma de escucha, que la publicación y la edición son formas de escucha, que la diseminación de un texto, entonces es un gran proceso social que comienza incluso con el aparato propiamente biológico sonoro, de lo que uno puede o no puede escuchar, y también traducido en lo que es el aparataje de una comisión de verdad y lo que puede y no puede escuchar. Entonces yo creo que me ha quedado absolutamente claro esas múltiples dimensiones de todo eso y la necesidad, por supuesto, de explotar eso más conceptualmente y más en forma de... El volumen, al fin de cuentas, es el producto de una noción muy ampliada de la escucha, incluyendo escuchar la institución que escuchaba, que era la Comisión de la Verdad. En esta estrategia de trabajo por regiones también se esperaba recoger esos aportes regionales al informe. Los aportes de Antioquia, ¿cuáles fueron, Max? ¿Qué aporte como rasgo característico de lo que Antioquia vincula con el informe, con el país, digamos? No es fácil, como decir, hay una cosa que solo pasa en Antioquia, porque pues de todas maneras hay fenómenos que ya son muy generalizados. Yo siempre digo, en el capítulo territorial nosotros teníamos como un reto, y este es un conflicto armado de carácter nacional, con unas dinámicas y unas continuidades nacionales, que asumió parcialmente la forma de las sociedades regionales que la contenían, con las historias y las configuraciones regionales. Entonces Tania ha dicho el tema de la colonización, por ejemplo,
en Orinoquía, el tema, digamos, de los recursos naturales en Amazonía, el tema, por ejemplo, de recursos naturales en todo el andén pacífico, cosas así. Yo digo de Antioquia, nosotros que terminamos identificando, decimos hay 5 cosas que son muy características de Antioquia que explican el alto volumen de violencia que se presenta en Antioquia. O sea, lo de Antioquia es impresionante. Antioquia tiene las cifras de violencia más altas en prácticamente todas las modalidades de violencia en el país. Creo que la única excepción es toma de poblaciones. De resto, en todas, Antioquia es líder. Asesinatos selectivos, secuestros, desaparición forzada, masacres. Inclusive hay un dato que es como de no creer. El municipio del país con el mayor número de masacres es Medellín. No es un municipio del Urabá ni del suroriente del país, es Medellín. Entonces, con esa configuración, nosotros encontrábamos 5 elementos distintivos, digo, no exclusivos ni únicos. Uno, el papel de la tierra. O sea, la disputa por la tierra, por la propiedad, el uso, el control de la tierra, está en el centro de la violencia y de la conflictividad violenta en el departamento de Antioquia, de todos los actores, armados, legales e ilegales. En segundo lugar, la disputa por la apertura política y la competencia política. O sea, por ejemplo, cuando uno mira lo que pasó con la Unión Patriótica, con el Frente Popular, con la Luchar, con el Movimiento Cívico del Oriente, con el mismo sindicalismo, con un conjunto de movimientos sociales y políticos, en el fondo en Antioquia hay un componente de esa lucha que se ha presentado en el país entre apertura y cierre, ¿cierto? Entre mantener los poderes locales históricos, gamonalescos, frente a las posibilidades de una apertura democrática. El tercer tema que aparece con mucha fuerza es el narcotráfico, sí, que no es una novedad, pero realmente pues el desarrollo en Antioquia desde la década del 60-70 de una estructura muy poderosa del narcotráfico. O sea, que nosotros tenemos uno de los primeros grupos paramilitares con alma narcotraficante, que es el MAS, Movimiento Muerte Secuestrador, de 1981. O sea, una cosa muy temprana, ¿sí? Y luego pues vienen los Pepes, y luego vienen las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Ahí hay una continuidad en el tema del narcotráfico. Creo que hay una cuarta cosa con la cultura antioqueña tradicional, esa cultura pues del hacha, de la colonización, que es una cultura muy autoritaria, que es una cultura en la cual hay un alto nivel de admiración por el enriquecimiento sin ninguna contención. O sea, no es la ética protestante y el espíritu del capitalismo el que habla pues Weber y que Alberto Mayor Mora tiene un trabajo sobre Antioquia. Esto es el enriquecimiento fácil, sin ninguna contención, que además de eso es una cultura tradicional que tiene un alto componente de racismo, porque esta es una sociedad, la cultura hegemónica antioqueña blanca, es una sociedad profundamente racista que desprecia lo afro y lo indígena de la configuración de este departamento, que es más de la mitad del departamento, ¿cierto? Que es una cultura profundamente misógina, homofóbica, que desprecia a los pobres. Entonces yo creo que ahí hay una cosa de la cultura antioqueña tradicional que legitimó el uso de la violencia como una violencia purificadora, ¿cierto? Y creo que hay un último elemento, y es que Antioquia está ubicado en la esquina noroccidental del país, y eso le da acceso a los 2 mares, y hay un corredor que comunica el Valle del Magdalena, ¿cierto? Magdalena Medio, el Valle del Cauca, que está en el norte del departamento, especialmente en el Bajo Cauca antioqueño y en el nordeste antioqueño. Hay una continuidad con el norte de Antioquia. Ahí hay una zona fundamental que se llama el Nudo del Paramillo, y eso se desborda hacia el occidente, hacia el Golfo de Urabá. Y ese es un corredor por donde ha circulado todo, incluyendo un alto nivel de salida de drogas y de entrada de armas, que genera unas condiciones muy particulares, igual que la zona del suroriente lejano antioqueño, límites con Caldas, ¿cierto? Abejorral, Argelia, Nariño, que se convirtió durante un tiempo en una zona de retaguardia estratégica para las FARC. Pero como encontrás otros territorios pues muy diversos, yo creo que esas 5 cosas caracterizan a Antioquia muy fuertemente. El padre Francisco de Rú, el presidente de la comisión, ha dicho en varias ocasiones que Antioquia tiene una gran responsabilidad en la violencia, y también dice que si Antioquia no cambia,
cosas como las que acabas de mencionar, Colombia no va a poder, digamos, pasar a un momento diferente de su historia. Tania, ¿vos cómo ves esa afirmación en el conjunto de las macroregiones que pudiste estudiar? Pues yo creo que es una afirmación que hemos ido conversando mucho en la comisión, porque efectivamente, digamos, el momento más duro de la guerra, yo creo que para Pacho él insiste mucho en eso, el momento más duro de la guerra, que es paradójico que sea después de la Constitución, tiene mucho que ver con una expansión guerrillera que es muy importante, pero también mucho que ver con estos entramados del paramilitarismo que se dieron y que surgen en Antioquia. Digamos, lo que fueron los Pepes, lo que empieza a ser la Casa Castaño y luego la formación de las AUC, y lo que fue el despliegue paramilitar es un despliegue que sale de Antioquia, y esa guerra tan dura de los años 90 y una parte importante de los años 2000, lo que nosotros notamos es que sobre todo Magdalena Medio y el Urabá son los lugares de donde empiezan a ampliarse las estrategias paramilitares que van hacia el sur del país, pero ya estaba, digamos, de alguna manera eso muy fuerte en el norte, en Caribe, Antioquia, La Paz, Córdoba, digamos, que es parte también del Caribe, y Magdalena Medio. Entonces yo creo que, pero además esto que Max llama la cultura hegemónica antioqueña, que por supuesto no es una cosa que no haya sido disputada, porque también los movimientos de derechos humanos, la UP, todo eso también ha tenido una fuerza muy importante aquí en este departamento y en esta región, pero esa hegemonía cultural es una hegemonía que también es del país, digamos, estos ideales de la antioqueñidad tradicional son algo que está en todo el país. Entonces yo creo que transformar esos elementos de nuestra cultura pues son muy importantes. Yo creo que a eso se refiere el padre con que si Antioquia no hace la paz, el país no va a tener paz, a esas disputas por la tierra, por la política, por la democracia, que han estado o sea, muchas de ellas han tenido origen aquí en el departamento. En este trabajo, en este recorrido, en este escuchar a miles de personas, el padre dijo esta mañana: hicimos lo que pudimos, ¿cierto? ¿Qué quedó faltando en las regiones? ¿Ustedes sienten que hay zonas de silencio o temas silenciados o tipos de testigos o de sobrevivientes silenciados todavía? Max. Yo creo que la verdad tuvimos dificultades para acceder a algunos sectores sociales. Yo creo que hubo una cosa que incidió negativamente desde el principio, y es que la Corte Constitucional, cuando evaluó el acuerdo de paz, sacó la obligatoriedad de la comparecencia de lo que llamaban terceros civiles en el acuerdo. Es decir, integrantes de funcionarios públicos que no eran parte de las Fuerzas Armadas, pero por ejemplo, pues eso incluía notarios, fiscalía y otros organismos del Estado, y particulares que se hubieran beneficiado de manera intencional del conflicto armado. La Corte dijo, para ellos es voluntario, y yo creo que eso le quitó dientes al sistema integral de paz, tanto a la jurisdicción como a nosotros, porque para muchos de ellos, digamos, la opción era: me presento, y eso significa que me señalo pues ante los demás sin necesidad, o me quedo pasando de agache a ver si la impunidad generalizada me beneficia. Y yo creo que ellos hicieron el cálculo de eso, y eso nos impidió acceder a unas voces que hubiesen sido muy importantes. Yo creo que un sector del empresariado y del sector económico se acercó a la comisión y tuvo una actitud bastante positiva, pero la mayoría, digamos, tuvieron un cierto nivel de reserva de que mejor no. Yo creo que sectores políticos, por ejemplo, yo creo que nosotros logramos interpelar a sectores políticos de izquierda, incluso llevar discusiones sobre la combinación de las formas de lucha y sobre estas cosas. Yo creo que sobre sectores más tradicionales de derecha política, pues ideológica, no logramos eso, y yo creo que la relación con las fuerzas militares fue difícil. Ellos estuvieron muy dispuestos a entregarnos informes sobre cómo entendían ellos el conflicto armado y cómo veían el papel de la insurgencia y ellos como víctimas, pero muy poquito sobre su rol como responsables en el conflicto armado. Vamos a escuchar nuevamente al comisionado Alejandro Castillejo, quien se encargó del componente testimonial.
Pues como otros libros, efectivamente, incluso lo digo de manera personal también, hay textos que a veces están escritos de tal suerte que la gente retorna a ellos con el tiempo, que nunca se cierran. Hay libros que tienen esa bendición, sinceramente. Y lo digo de la palabra bendición en el sentido más amplio posible. Yo creo que este es un libro de esos. Es un libro que está hecho precisamente con la intención de poder ser navegado por diferentes sitios, lugares, leer un pedazo y volver 20 años después a leer otro pedazo. No tiene una linealidad. Y yo creo que ese es un aprendizaje, de hecho, fundamental, porque en la experiencia de la gente, y ese es el gran legado de este texto, en la experiencia de la gente hay píldoras muy importantes de conocimientos acumulados sobre muchas cosas. Y yo me acerco muchísimo aquí a pensadores del budismo zen que realmente concebían en la vida cotidiana el centro de la producción de todo conocimiento, más que las abstracciones a las que estamos acostumbrados. Y este texto está pensado precisamente en esa clave de que la vida cotidiana nos provee de saberes y de conocimientos profundos sobre la vida, sobre el mundo, sobre el futuro y sobre la existencia. Por eso se puede navegar realmente por cualquier lado. Yo hubiera escrito historias incluso más cortas, más fragmentarias, como si fueran koanes realmente, pero no somos una sociedad de koanes, somos una sociedad de relatos, así que por eso terminaron siendo historias. Pues yo diría que la más importante, que además es uno de los hallazgos de este volumen, a pesar de que no esté situado propiamente en el universo pues, conceptual de la noción de hallazgo, tiene uno que me parece muy fundamental, y es que dos cosas. Una, que para uno narrar la devastación y la violencia, cuestión que nosotros no hacemos de manera directa, es indispensable siempre un balance con la vida. Siempre la devastación y la vida vienen juntas. Nosotros llevamos en Colombia 20 años solamente hablando de devastación y de violencias literales. Yo creo que el país no aguanta más eso. Por eso este volumen, después de su publicación, ha tenido el éxito tan tremendo que ha tenido, que yo creo que te has dado cuenta. Y lo otro muy importante es que la paz en realidad es lo que los seres humanos hacen en sus vidas cotidianas, los microproyectos, las formas, los recursos sociales, los recursos culturales y los recursos simbólicos con que la gente construye un sentido del futuro. Y estamos de acuerdo en que se hace falta una estatalidad, pero nuestros lenguajes sobre estos temas están tan fagocitados por la estatalidad que se nos olvida realmente ponerle la lupa a esos proyectos de porvenir situados en las cotidianidades de la gente. Yo creo que eso, reconocer eso y ponerle atención a eso es absolutamente fundamental. Estábamos hablando de los testimonios que todavía quisiéramos escuchar y que la comisión hubiera querido escuchar. Tania, en el conjunto del país, ¿qué quedó pendiente? Yo creo que en el conjunto del país se mantiene el balance que ya estaba haciendo Max. Por supuesto que la comisión se encontró con un país todavía polarizado, que tenía dudas sobre el acuerdo, sobre su legitimidad, sobre la misma comisión. Y aunque nosotros hicimos un esfuerzo de pedagogía, hubo sectores que finalmente no vinieron, sectores del empresariado, la fuerza pública, hubo muchas cosas que nosotros no pudimos realmente con ellos conversar a fondo, como su relación con el paramilitarismo, por ejemplo, fue uno de los temas que nunca realmente pudimos conversar con ellos a fondo, pero además de lo que mencionaba Max, yo creo que hubo territorios donde todavía están presentes los actores armados, el ELN, las disidencias y los otros actores que realmente pues la presencia de un actor armado hace que todavía haya mucho miedo. Entonces hay cosas, por ejemplo, en regiones como Arauca, como el Catatumbo, en algunas zonas de la Orinoquía, en el Chocó, donde todavía están esos actores y la gente todavía tiene mucho miedo. Yo creo que hay territorios donde todavía valdría la pena seguir escuchando. También otro de los asuntos que creo que hicimos un gran esfuerzo, el capítulo étnico da cuenta de eso, el territorial también, pero yo creo que sobre todo por la afectación que tuvimos por la pandemia, que nos cogió en pleno despliegue territorial, algunos territorios étnicos también, digamos, tuvieron límites en la escucha porque, digamos, era necesario porque allá las condiciones de internet en la Amazonía, en el Pacífico, en los ríos, era más complicado. Yo creo que ahí también
habríamos querido profundizar un poco más, aunque la comisión finalmente entrega un capítulo étnico y el capítulo territorial que dan cuenta de lo que ha sido la afectación a los pueblos étnicos. Pero yo haría mucho énfasis en lo que son estos territorios que todavía tienen la violencia y la presencia de actores armados. Es peculiar hacer un informe de Comisión de la Verdad en un país donde los conflictos siguen cambiando, transformándose, y como dice Tania, pues en una temporada de 2 años de pandemia que impidió en muchos meses poder hacer el trabajo de campo. Max, ¿fue posible en este trabajo hacer aprendizajes o recomendaciones para la no repetición, que es uno de los ejes del trabajo de la comisión? Yo creo que ese fue desde el principio uno de los objetivos del mandato. Aparecía de manera muy específica, la comisión se llama Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. En los estándares internacionales, la no repetición tiene que ver fundamentalmente con remover en la sociedad las causas estructurales del conflicto armado. La reparación está mucho más encaminada al daño. Las garantías de no repetición están más encaminadas a las causas estructurales, y por eso en el informe, que fue lo que efectivamente se presentó el pasado 28 de junio, aparece por un lado los grandes hallazgos y a su vez las recomendaciones que se compatibilizan con ello. Yo quisiera decir algo como sobre las recomendaciones de no repetición en lo territorial, para que Tania hable un poco más de lo nacional, ¿cierto? Y es que yo creo que en lo territorial, en general, tanto el acuerdo de paz firmado en el 2016 como las recomendaciones que nosotros tenemos dejan abierta una puerta que hay que utilizar de manera muy inteligente, y es para que esto no se nos quede en el ámbito nacional, ¿cierto? El acuerdo de paz hablaba de paz territorial, y sin embargo hubo que hacer un esfuerzo para que tanto las autoridades como sectores de la población entendieran que había que traducir o como aterrizar ese acuerdo a lo territorial. Yo creo que en las garantías, en las recomendaciones hay que hacer el ejercicio similar, y es que necesitamos tomar de todo ese conjunto de recomendaciones cómo eso tiene sentido en lo territorial, para que no se nos quede un poco en la idea de que no, es que eso solamente es del ámbito nacional y ya. Yo creo que es susceptible de desarrollar iniciativas de varias de las cosas que están ahí, por ejemplo, iniciativas en materia de pedagogía, de transformación cultural, de la interpelación sobre el tema del conflicto armado y la cultura que le ha sostenido, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay unas cosas que son muy interesantes para pensar desde lo territorial, porque a mí me parece que lo que en últimas requiere es como una especie de encuentro, una síntesis entre esa dimensión nacional y esa dimensión de lo territorial, que también es tan importante. Yo creo que estamos ante una oportunidad muy interesante para que ese proceso se dé. Yo creo que la comisión siempre pensó que lo que le iba, una parte muy importante de su legado era la agenda que le iba a dejar al país. Y la agenda que le deja al país son las recomendaciones, y yo creo que ahí los comisionados es donde fueron más audaces. O sea, ellos pensaron, por ejemplo, en temas de narcotráfico, que es necesario transformar la lógica de prohibicionismo, ir hacia la regulación del mercado, porque hacerle la guerra al narcotráfico lo que ha producido es más guerra en Colombia, más violencia, que además esa violencia ha estado sobre todo dirigida contra los campesinos, contra los territorios que además han sido más estigmatizados y violentados. Lo mismo un llamado muy fuerte a la transformación del modelo de seguridad que tenemos, que es un modelo para la guerra, y necesitamos un modelo que sea para la paz. Y yo me siento muy satisfecha que en esas recomendaciones hay un apartado específico donde se menciona la necesidad de profundizar esto que hemos llamado la paz territorial, pensar el ordenamiento territorial que hemos tenido en el país. Históricamente desde la colonia ha dejado unos territorios como que no cuentan, que son los territorios que se han llamado de periferia, y uno nota esas desigualdades en los índices de pobreza, de educación, de salud, y yo creo que esos son los territorios además donde la violencia persiste, y si eso no se transforma, va a seguir esa violencia, porque además los conflictos que hoy tenemos, la comisión en su análisis, los comisionados decidieron y llegaron a la conclusión de que uno no puede hablar de que la guerra continúa, pero hay unos conflictos que siguen armados, vigentes, territorializados, y solamente si esos territorios se integran de manera participativa al proyecto nacional se va a transformar las condiciones
que causan la violencia. Y entonces yo creo que ahí hay toda una apuesta, hay un apartado de las recomendaciones que también se dedica a eso. Yo creo que ahí hay unas reflexiones muy importantes sobre la democracia, sobre la cultura política, la cultura, estos elementos culturales. Y yo creo que, de verdad que yo creo que si el país discute eso, porque lo que la Comisión propone es un diálogo, va a ser muy importante esas transformaciones que de esas recomendaciones se desprendan. Bueno, yo creo que lo importante es que una vez conocido el informe de la Comisión viene para el país ese deber nuestro de discutir, de leerlo, discutirlo, conversarlo y ojalá hacer todo lo posible para que esas recomendaciones sean realizables en cambios fundamentales en la sociedad. Les agradezco mucho a Tania y a Max por esta conversación y los esperamos en otra conversación, en otra charla a propósito de las memorias del presente.